Todos en la cafetería murmuraban, aquel tablero estaba mal. Sin embargo, acostumbrados a fingir para ser socialmente aceptados, nadie decía nada en voz alta. Lo decían por internet. En las redes sociales, las críticas enviadas en forma de grabación de lo que estaban viendo, olvidando que podían preguntar, sentenciaban mientras llegaban muy lejos. Ese día, nuevas conexiones se habían formado en aquella cafetería y gracias a algo aparentemente malo, como aquellas críticas en internet, esas conexiones habían llegado a alterar millones de patrones aprendidos. Todo por aquellos simples peones y por TEA que quisieron dejar de pertenecer a un ejército concreto. El tablero estaba dispuesto con las piezas alineadas como si obedecieran a una tradición inmutable. No obstante, bastaba una mirada para percibir que no era así. Los peones ya no pertenecían a su ejército. ¿Por qué quieres que juguemos así? Te lo iré contando mientras jugamos. Si no, mi fijación intensa en intereses específicos, dado mi exceso de sinapsis cerebrales, hará que me centre tanto y de forma tan intensa que, sin intención, no te dejaré espacio para otra cosa. Avancé con un peón negro. Lo hice con cierta vacilación, como si al tocarlo percibiera una resistencia invisible. El gesto fue mínimo, pero algo en el tablero pareció reconfigurarse, como si la jugada no solo desplazara una pieza, sino también el significado de todas las demás. Si recordamos la plasticidad neuronal, el intercambio de peones entrena el cerebro, haciéndolo más flexible. Además, le interrumpí. Él, cuando empezaba a hablar, parecía no poder parar. Sus conexiones cerebrales sí que eran muy activas. Podía saltar de un tema a otro, conectándolos de manera infinita. Movió su peón blanco en origen, diferente función, y ocupó el centro. Mira lo que ocurre, dijo. Ya no parece que alguien invada a alguien. La plasticidad neuronal no es solo adaptación, es reescritura. Moví la reina por diversión. Sabía que le iba a gustar porque ella podía moverse como quería, algo que socialmente a él le traía muchos problemas. Mi móvil olvidado en la mesa parpadeó. Me sugería un vídeo de esos que aseguraban están prohibidos y que yo había marcado con no me interesa varias veces, creyendo la honestidad del sistema y el control que decían que yo tenía sobre él. Un poco más abajo me pareció ver un tablero como el nuestro, pero lo olvidé. Los algoritmos de las redes sociales deberían aprender de este tablero, sin querer que pertenezcas a una posición. Hasta los creadores de contenido, ¿sabes? Deben de posicionarse por nicho, que es lo opuesto a desarrollar la neuroplasticidad, dijo. Hasta la palabra que usan, nicho, hace referencia a lo rígido, a lo sin vida. Movió una pieza flexible, la reina, mientras intentaba hablar sin dar tantos datos. Eso me recuerda al colegio, cuando un día tras aprender el código binario por mi cuenta, ajeno a lo que se esperaba de mí en el colegio, mi aprendizaje se convirtió en una exclusión del sistema. Me dieron una ficha que decía escribe 9 y yo, ilusionado, escribí 1001. Entonces el profesor, sin alzar la voz, me dirigió tantas palabras crueles que rompieron algo dentro de mí para acabar diciéndome lo inadecuado que yo era. Mi caballo blanco saltó sobre 2 casillas, interrumpiendo una cadena incierta de peones. Siento que el colegio fuera tan duro para ti. Pensar que aún así tú me salvaste. Hasta bloqueaste una pelea sin dejar de ser pacífico. Te atreviste a ser mi amigo cuando yo era imposible en aquel momento. Hoy sé que las dificultades que tienes para interpretar señales sociales y responder a ellas, incluso sé que mirar a los ojos para ti realmente parece que lo estás haciendo, pero te resulta muy difícil recordar rostros e identificar expresiones. Sé que te esfuerzas de una manera casi dolorosa por aprender a comunicarte como lo hiciste conmigo y lo haces con los demás, dado lo mucho que te importan las personas y la vida. Uno de los peones cambiados de color llegó al fondo del tablero y consiguió moverse como una reina. Yo también aprendí de ti, por ejemplo, a estar más cómodo con el desorden. Antes de que llegases, tenía el tablero perfectamente colocado. Fue entonces cuando una niña pequeña chocó con él y las piezas se cayeron. Se disculpó mientras las recogía y me preguntaba por qué quería colocar las negras con las negras y las blancas con las blancas. Yo le dije que las normas eran así. Mientras le explicaba un por qué siguió otro, en un sinfín infinito. Sé que la repetición de por qué en la infancia es usada a nivel cognitivo por los niños para saber que nuestras respuestas se ajustan a sus preguntas. Pero ahí fue cuando volví a aprender algo gracias a una niña pequeña
y decidí cambiar el orden de las piezas del tablero. Cambiar eso de su pertenencia a un grupo. Sí, también recuerdo que lo de los porqués tú lo aplicabas a la interacción social adulto y lo aplicas. Sé que lo usas para saber si te estás comunicando como verdaderamente pretendes, hasta lo usas conmigo. Intentas ver si los demás recibimos como tú lo quieres decir. Sí, la verdad es que sí, lo sigo usando. Y ahora entreno mi cerebro a soportar mejor lo de la estimulación tan intensa e inevitable en esta sociedad, como los pitidos que están en todas partes. Y ahora escucho música muy alta para practicar, aunque no puedo hacerlo con música que incluya esos pitidos ni luces parpadeantes. Me pregunto por qué usan ese tipo de estímulos en conciertos si saben que las investigaciones en neurociencia muestran que su exposición... Otra vez tuve que interrumpirlo. Ya me dejé llevar. Me parecían tan interesantes todos los datos que me daba que mi rey se quedó expuesto. Volvió a vibrar el móvil. Y esta vez nos vi un vídeo viral con una miniatura que dejaba claro, crítica. Se había expandido, reproducido por un sistema que colocaba las piezas como le marcaban. Pensé en la época en que yo hacía eso y además lo criticaba todo. Y lo mucho que él cambió mi vida. Su extremada inocencia me enseñó a preguntar, en vez de interpretarlo todo, y a cuestionarme decisiones nuevas. También me enseñó a confiar más en que las personas estaban deseando decir lo que verdaderamente sentían y hacer lo que verdaderamente querían. Y si alguien les dejaba ese espacio, entonces estaba reinventando su vida como él hizo conmigo. Safer somos nosotros. Qué bien que las personas quieran inventar nuevas formas de jugar. Fuese lo que fuese, ese día nuevas conexiones se habían formado en aquella cafetería y gracias a algo aparentemente malo, como aquellas críticas en internet, esas conexiones habían llegado a alterar millones de patrones aprendidos. Todo por aquellos simples peones y por TEA que quisieron dejar de pertenecer a un ejército concreto.